que parece que no quieres abordar. León, Guanajuato, una economía que creció 25% más que el resto del país por la apertura comercial, hoy se convirtió en la ciudad que tiene más pobres de México. León tiene más pobres que Ecatepec, tiene más pobres que Cuautitlán. Que estoy en desacuerdo en el punto que haces, Enrique, de decir que la desigualdad es un problema secundario y que el verdadero problema es la pobreza. Porque lo que hemos observado desde la ciencia social y la economía es que la desigualdad es un problema fundamental que no nos permite terminar con la pobreza y que hace que las economías no crezcan. La desigualdad es un problema peor que la pobreza, porque lo que creo que está rebatiendo ella es la idea de que no tenemos que acabar con la desigualdad, tenemos que crear más pobreza, ¿no? Porque la antigua premisa económica que planteaba este problema era: no sirve nada acercar más el poder adquisitivo de los pobres a los ricos si no produces más riqueza. Y siempre el pensamiento es que la riqueza se produce en el pico de la pirámide. Pero esta lógica es la lógica del derrame económico. La lógica de la derrama económica está desvalidada desde hace décadas. O sea, realmente no es cierto. El crecimiento del pico de la pirámide no necesariamente produce más poder adquisitivo o más valor para la base de la pirámide, que es la que realmente es la base trabajadora, que es la que produce el valor real de las economías. Esto también de alguna manera evidencia la falla en juzgar el Producto Interno Bruto como un indicador del crecimiento, bienestar o incluso salud o dignidad de vida que se vive en un país. No necesariamente porque crece el Producto Interno Bruto, porque un país es más rico, quiere decir que necesariamente a la gente le vaya mejor. Claro, si se produce 100 millones de dólares más de riqueza al mes para un estado, pues no necesariamente quiere decir que a la gente le vaya mejor. Si esos 100 millones de dólares acaban en dos manos, o sea, dos personas le fueron mejor. Pero con lo que conocemos hoy en día de la derrama económica, esos millones de dólares adicionales que entran a la economía, si no se transforman en un incremento en el salario o un incremento en la capacidad adquisitiva de la base de la pirámide, pues realmente no trae mejoras. Es al contrario, ese dinero normalmente se va a paraísos fiscales, al extranjero, a inversiones y a más adquisición de bienes capitalistas rentistas, que no necesariamente mejoran la calidad de vida de las personas. Que México no ha crecido lo suficiente. En parte se debe a ese problema que parece que no quieres abordar, que es la desigualdad. La desigualdad es un problema fundamental. No solo es el modelo de apertura de exportaciones, sí ayudó a reducir la pobreza, pero para nada la mitigó. Para mí, el ejemplo más contundente de esto es lo que sucedió en León. León, Guanajuato, una economía que creció 25% más que el resto del país precisamente por la apertura comercial, hoy se convirtió en la ciudad que tiene más pobres de México. León tiene más pobres que Ecatepec, tiene más pobres que Cuautitlán, tiene más pobres que Nezahualcóyotl. Que el estado de León fue el que más creció por la apertura a las exportaciones, pero al mismo tiempo se volvió la ciudad con más pobres del país. Qué paradójico resultado, ¿no? En contra de la economía neoclásica. Pues obviamente, ¿por qué? Porque la derrama económica siempre fue mentira. O sea, lo que no tenemos hoy es algo que se llaman mecanismos de reciclaje de valor agregado, que es normalmente, en el modelo capitalista actual, rentista, el valor se queda acumulado en el pico de la pirámide. El problema es que no tenemos mecanismos para regresar ese valor acumulado a la base de la pirámide que en forma de demanda y generar demanda nueva para que circule el capital y se genere la demanda, oferta y compra de productos y demás. Sino que al contrario, la gente produce y ni siquiera puede pagar lo que produce. Entonces sí, crecieron las exportaciones, crece la economía del estado y aumentan los pobres. Exactamente lo que pasó en pandemia. Creció el número de pobres y los millonarios se volvieron todavía más ricos. Ese exactamente es el problema que está exponiendo Viri aquí. La derrama económica siempre fue mentira. Generar más riqueza y generar más ricos no mejora la situación de la base de la pirámide de la mayoría de los trabajadores reales. Lo que tenemos que buscar son mecanismos de reciclaje de valor y redistribución de manera más legítima del valor producido. O sea, es más impuestos a los ricos, exención fiscal a los pobres, aumentar salarios y aumentar todas aquellas cosas que permitan que el trabajador tenga mejores mancuernas de negociación, menos horas laborales, más días libres, más vacaciones, condiciones más dignas de trabajo, para que el trabajador pueda negociar más fuerte. Lo que tenemos que quitar a fin de cuentas aquí es la acumulación, que es inútil porque no genera beneficio social en pocas manos. Eso es lo que tenemos que combatir. O sea, los márgenes de ganancia de los capitalistas es lo que se tiene que reducir.